Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Al cerebro humano le encanta la afirmación, pero necesita algo más que una palmadita en la espalda. Perder puede ser devastador. Tómelo del hijo del autor, el capitán del equipo de fútbol de su escuela. Los atletas a los que dirigía se habían esforzado mucho para mejorar su rendimiento, pero aún así terminaron perdiendo un partido vital. Tras el partido, el entrenador del equipo contrario se acercó al hijo del autor, y le dijo que había sido un honor jugar contra él y su equipo. A pesar de la derrota, añadió, habían jugado con todo su corazón, y habían demostrado un enorme coraje. Era justo lo que el chico necesitaba oír, y le quitó el aguijón a la derrota. Después de esa charla de ánimo, incluso se sintió inspirado. No es de extrañar, el cerebro humano anhela la afirmación. Eso está respaldado por pruebas contundentes. La investigación neurocientífica llevada a cabo durante las últimas 2 décadas ha demostrado que el cerebro responde físicamente a la retroalimentación emocional positiva. ¿Cómo? En pocas palabras, libera neuroquímicos que aumentan nuestra sensación de bienestar. Según un estudio realizado en 2005 por los psicólogos estadounidenses Creswell, Welch y Taylor, la afirmación reduce el estrés y agudiza nuestras habilidades para resolver problemas. Y eso, a su vez, mejora nuestro rendimiento general. Dicho esto, es importante recordar que la afirmación se presenta en diferentes formas. La vida social está llena de actos discretos de afirmación. A menudo felicitamos a alguien por su ropa, por ejemplo, o le decimos a un compañero de trabajo que ha hecho un gran trabajo. Estas pequeñas palmaditas en la espalda son bastante agradables, pero no son lo mismo que una afirmación real. La diferencia se hace evidente cuando observas las raíces etimológicas del término en sí. Afirmación proviene del sustantivo latino affirmatio, que se deriva del verbo fortalecer o fortificar. La verdadera afirmación, entonces, es más profunda que un cumplido desechable. Se trata de acompañar a alguien en un proceso, y ofrecer un refuerzo constante mediante comentarios constructivos y, cuando se lo merecen, elogios. Un buen ejemplo de cómo podría desarrollarse eso proviene del mundo culinario. En Japón, los aprendices de sushi pasan años realizando trabajos de poca monta antes de que se les permita completar incluso tareas de cocina simples, como preparar huevos. Cuando finalmente dominan su oficio, reciben el título honorífico de shokunin o artesano de manos de su maestro. Ese es el último acto de apoyo y afirmación que ofrecen sus profesores, los maestros del sushi que llevan años guiando de cerca a sus aprendices en el difícil proceso de dominar la elaboración del sushi. La afirmación funciona mejor cuando te concentras en las fortalezas personales y las competencias profesionales. Si quieres felicitar a alguien, es útil saber un poco sobre esa persona. Después de todo, a todos les encanta que los elogien por las cosas que les importan. Si te apasiona la moda, por ejemplo, te encantará que un colega te diga que le encanta tu nueva camisa. Sin embargo, si no te importan mucho las últimas tendencias de sastrería, el cumplido no servirá de nada. Lo mismo ocurre con la afirmación. La mejor manera de comunicar tu apoyo a un miembro del equipo es concentrarte en lo que realmente le importa, sus puntos fuertes. Vamos a ver cómo funciona. Por lo general, encontrarás 4 tipos de personalidad diferentes en el lugar de trabajo: el que hace, el que aboga, el idealista y el retador. Como sugiere su nombre, los hacedores buscan hacer las cosas. Eso a veces va de la mano con una insensibilidad alcista hacia los colegas. Si quieres reafirmar a un hacedor, lo mejor que puedes hacer es elogiarlo por hacer un gran trabajo en una presentación o cumplir con una fecha límite estricta. Los defensores se centran en las personas y buscan la inclusión. Para apoyarlos, debes concentrarte en su papel de mantener unido al equipo, y mantener alta la moral de sus miembros. Luego están los idealistas, soñadores que piensan en grande y se preocupan por la integridad. Afirmar su trabajo consiste en darles las gracias por recordarles a todos los valores originales de la empresa.
Por último, están los retadores, personas que cuestionan el status quo y siempre buscan nuevas soluciones y enfoques. Si quieres elogiarlos, debes enfatizar lo valiosa que encuentras su novedosa forma de ver los proyectos. Pero la afirmación no se basa solo en las fortalezas personales, de hecho, las competencias profesionales son igual de importantes. Supongamos que ha llamado a un miembro del equipo para felicitarlo por alcanzar los objetivos financieros de su empresa. Querrás decirles que aprecias sus logros, por supuesto, pero no debes detenerte ahí. La clave aquí también es recordarles por qué hicieron un gran trabajo. Siguiendo con nuestro ejemplo hipotético, eso podría significar elogiar el excelente juicio de carácter que les permitió formar un equipo de ventas tan talentoso y trabajador. Hacer hincapié en estas cualidades tiene dos resultados. En primer lugar, demuestra que estás interesado y consciente del arduo trabajo y los logros de las personas, en lugar de obsesionarte con los objetivos de la empresa. En segundo lugar, ese tipo de afirmación profunda hace que las personas se sientan realmente apoyadas y aún más decididas a seguir adelante. La afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando se usan las palabras correctas. Ha habido un gran debate filosófico a lo largo de milenios sobre lo que define el núcleo de una persona. Algunos han afirmado que es la mente, otros han argumentado que es el corazón, mientras que otros han sugerido que es el alma. El jurado aún está deliberando sobre esa cuestión, pero hay algo que sí sabemos: donde quiera que esté el núcleo, es donde residen nuestros valores más profundos. Eso es algo que los comunicadores eficaces saben. Cuando buscan reafirmar a los demás, hablan de sus valores más preciados. Pero antes de ver cómo lo hacen, hagamos una pausa por un segundo, y preguntémonos cómo se forman esos valores en primer lugar. Esencialmente, hay dos procesos en juego aquí: la autorreflexión y la influencia de otras personas. Esto último es especialmente importante, ya que solo en los contextos sociales vemos que otros afirman o contradicen nuestros valores. Puedes ver cómo funciona eso tomando un incidente ficticio en el lugar de trabajo. Supongamos que ha resuelto un conflicto entre colegas de manera positiva y respetuosa. Su jefe le dice que demostró una gran integridad al manejar el problema, y que esto se refleja bien en su carácter. Lo más probable es que vuelvas a actuar de la misma manera, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que tus valores se han reforzado positivamente. Sin embargo, afirmar valores profundamente arraigados requiere consideración, y la capacidad de elegir las palabras correctas. De hecho, hay un par de conceptos clave que son esenciales para comunicar tu afirmación de los demás. Ten valor. Imagine el siguiente escenario. Uno de sus empleados está negociando con el director general de otra empresa. Estos últimos están deseosos de llevar a cabo el acuerdo lo antes posible, pero han hecho declaraciones engañosas o totalmente falsas en la documentación. Enfrentarse al CEO requiere una enorme cantidad de coraje por parte del empleado, y eso es algo que debes afirmar. Simplemente decirles que han hecho un gran trabajo al final del proceso no tendrá el mismo efecto que reconocer su fortaleza de carácter para hacer frente a esta difícil situación. Otra palabra clave es humildad. Si ves a alguien elogiar un proyecto exitoso con sus colegas en lugar de acaparar el centro de atención, asegúrate de afirmar ese comportamiento. Las críticas tienen efectos negativos duraderos en el cerebro, especialmente cuando se hacen en público. Cuando Anne, la esposa del autor, era una niña, tomó clases de arte en un grupo de juego preescolar local. Allí le dijeron que siguiera ciertas reglas: las casas, por ejemplo, deberían ser cuadradas, el sol un círculo y las copas de los árboles onduladas. Pero Anne no quería pintar así. En vez de eso, esparció colores en su lienzo al azar. La maestra de Anne, la señora Caldwell, no estaba contenta y dijo a toda la clase que se reunieran y observaran el lío que había hecho este precioso aspirante a Jackson Pollock. Fue una humillación que Anne recuerda hasta el día de hoy. No es de extrañar. Las críticas como la de la señora
Caldwell no solo son dolorosas en ese momento, sino que también tienen un efecto duradero en el cerebro. Tomemos como ejemplo un estudio realizado en 2011 por los neurocientíficos estadounidenses Etkin y Egner. Demostraron que las críticas activan la amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta de huida o lucha ante situaciones que ponen en peligro la vida, como enfrentarse a un león en estado salvaje. Un estudio realizado en 2012 por los investigadores de gestión chinos Liu y Liao también descubrió que las críticas perjudican el funcionamiento cognitivo adecuado. Argumentan que la crítica socava nuestra capacidad de pensar de manera abstracta y creativa y de participar en la autorreflexión. Eso debilita nuestro ingenio y confianza en nosotros mismos. Como muestra el ejemplo de Anne, las críticas son especialmente dañinas cuando son públicas. En 2013, los neurocientíficos Stallen, Smith y Sanfei demostraron que la conformidad social está vinculada a las partes del cerebro responsables del procesamiento de las emociones. Seguir el ejemplo de nuestros compañeros y ganar su aceptación desencadena la liberación de dopamina, un neurotransmisor que nos da una sensación de bienestar. Y es por eso que las críticas frente a un grupo de compañeros son tan devastadoras. No solo desencadena una respuesta de huida o lucha, sino que también se asocia con la sensación negativa de ser rechazado por nuestra tribu. Eso, a su vez, socava aún más nuestra confianza en nosotros mismos. ¿La comida para llevar aquí? Mantén las críticas en privado y haz públicas las afirmaciones y los elogios. En los siguientes parpadeos, veremos cómo hacerlo en varias situaciones de la vida real. Reconstruir la confianza en las personas y en el grupo puede ayudar a las empresas a superar las crisis. El liderazgo y la afirmación positivos son cruciales en tiempos de crisis. Eso es algo de lo que Eric Pigmore sabe todo. En 2002, fue nombrado vicepresidente de gobierno corporativo de Tyco International, un fabricante de sistemas de seguridad. Pigmore tenía mucho trabajo por delante. El exdirector ejecutivo había desviado cientos de millones de dólares de las cuentas de la empresa, y Tyco parecía que podría quebrar en cualquier momento. El trabajo de Pigmore, cambiar las cosas. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde empezó, reconstruir la confianza en las personas. Cuando las organizaciones se encuentran en una situación desesperada, las personas suelen empezar a esforzarse por salvar su pellejo. En el caso de Tyco, a los empleados les preocupaba que la asociación de la empresa con actividades delictivas afectara su reputación. Pigmore se dio cuenta de que tenía que hacer que Tyco volviera a ser confiable. Junto con otros altos directivos, organizó una serie de reuniones en las que los 230,000 empleados de la empresa pudieron expresar sus preocupaciones y preguntar a los gerentes qué estaba pasando. Fue un movimiento astuto. Los trabajadores sintieron que sus superiores los estaban tomando en serio y volvieron a confiar en la empresa. Las reuniones continuaron hasta que se abordaron los problemas de todos. Al final del proceso, los empleados que antes estaban enfurecidos aplaudieron de pie a sus líderes. Pigmore también se dio cuenta de que, si bien restaurar la confianza individual era un buen punto de partida, no era suficiente, también necesitaba establecer la confianza grupal. La crisis había sido tan grave que los trabajadores no solo habían perdido la fe en sus gerentes, sino que también habían empezado a desconfiar unos de otros. Durante los años siguientes, se celebraron más reuniones. Estos se centraron no tanto en las preocupaciones individuales sino en establecer la transparencia y la responsabilidad dentro de los equipos y grupos. Fue un éxito rotundo. En 2007, Governance Metrics, la empresa que califica la responsabilidad corporativa de Tyco, otorgó a la empresa 10 puntos, una puntuación perfecta. No está mal si se tiene en cuenta que su valoración en 2002 había sido de solo 1 año y medio. Muchas empresas están poniendo la afirmación en el centro de sus sistemas de evaluación del desempeño. Pregúntele al empleado promedio qué piensa de su evaluación anual de desempeño, y las 2 palabras que escuchará con más frecuencia son incómodo y estresante. ¿Por qué? Bueno, hay 2 cuestiones que destacan.
En primer lugar, las revisiones suelen provocar malentendidos entre los trabajadores y sus jefes. Y lo que es más importante, los empleados terminan sintiendo que sus contribuciones durante el último año no se han evaluado de manera justa. Afortunadamente, el cambio está en marcha en el mundo empresarial. Adopte el enfoque de la vieja escuela de calificar el desempeño de los empleados en una escala del 1 al 9 utilizando métricas abstractas y complejas. Hoy en día, las principales empresas como Microsoft, Dell, Goldman Sachs y New York Life han abandonado el intento de poner un número a los esfuerzos de sus trabajadores. Hay una buena razón para ello. Como señala el director ejecutivo de FedEx, Michael Ducker, el desempeño en el lugar de trabajo simplemente no se puede medir de la misma manera que antes, especialmente en la creciente industria de servicios. Lo que importa hoy en día es el esfuerzo discrecional, la forma en que los empleados interactúan con los clientes, por ejemplo, o el tiempo y los recursos que invierten en el desarrollo personal. Nada de eso se puede cuantificar numéricamente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ahí es donde entran en escena los sistemas de evaluación del desempeño basados en afirmaciones. Estos métodos eliminan la cuantificación pseudocientífica y, en cambio, se basan en categorías amplias y determinadas subjetivamente, como excelente, muy bueno, promedio y necesita mejorar para definir el desempeño. Esto crea mucho más espacio para la afirmación, ya que permite a los jefes utilizar las reseñas para destacar las competencias clave, como las habilidades técnicas o las habilidades interpersonales, que ayudaron a un empleado a alcanzar los objetivos de la empresa. Y lo que es más importante, cambia el enfoque de los objetivos a la cuestión de cómo se ha llevado a cabo el trabajo. En este nuevo sistema, un empleado que logre sus objetivos de ventas pero cree un entorno de trabajo tóxico no recibirá automáticamente una calificación más alta que un colega que no alcance el objetivo, pero que dedique su tiempo a ayudar a los demás, y a animar al equipo a crecer juntos. Este tipo de sistemas de revisión también significan que se hace mucho más hincapié en las personas. Como vimos en un abrir y cerrar de ojos, la afirmación fomenta un comportamiento positivo. Incluir eso en las evaluaciones de desempeño hace que sea mucho más probable que los empleados refuercen rasgos de carácter clave, como el coraje y la autorregulación. Es mucho mejor darles a los niños comentarios positivos y constructivos que gritarles. El entrenamiento, la crianza y la enseñanza abusivos son muy comunes. En algunas áreas de la vida, como el atletismo, los gritos y las críticas severas incluso se consideran la mejor manera de lograr que los niños desarrollen su potencial. Pero esta es la verdad, gritarles a los niños no ayuda mucho si quieres que lleguen lejos en la vida. Entonces, ¿por qué lo hace la gente? Como señala la psicóloga social Barbara Fredrickson, la gente tiende a suponer que funciona debido a sus efectos a corto plazo. Cuando les gritas a los niños, captas su atención y ellos hacen lo que les dices. Sin embargo, a la larga, esa estrategia inevitablemente termina siendo contraproducente. Esto se debe a que las críticas y los gritos tienen un impacto negativo en la lealtad de los niños, su capacidad para establecer vínculos con figuras de autoridad y otros miembros de su grupo, así como en sus niveles de rendimiento y desarrollo personal. Así que esta es la alternativa, comentarios afirmativos. Básicamente, se trata de relacionar el comportamiento de un niño con una meta a la que aspira y señalar las diferencias entre ambos. Si un niño quiere ser médico, astronauta o ingeniero, por ejemplo, necesitará desarrollar habilidades y actitudes específicas para lograr ese objetivo. Señalar que su comportamiento actual los está alejando de su objetivo es una estrategia mucho más eficaz que gritarles. Lo mismo ocurre con un chico que está decidido a postularse para una universidad prestigiosa, pero que ha empezado a volver a casa con malas calificaciones. En lugar de enfadarte y preocuparte por los resultados académicos de tu hijo, podrías recordarle con la misma facilidad que estás socavando sus sueños. La afirmación también funciona de maravilla en el aula. Los profesores que evitan avergonzar y humillar a los niños y, en cambio, les dicen que creen en su capacidad y los alientan a concentrarse en la tarea que tienen entre manos tienen muchas más probabilidades de ayudar a sus alumnos a alcanzar su potencial.
Y eso solo demuestra lo importante que es la afirmación. Tanto si eres un padre que intenta ayudar a tus hijos a afrontar la vida como un gerente que alienta a tus empleados, hablar con las mejores personas es una de las herramientas más poderosas de tu caja de herramientas de comunicación.